Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar, como no, de Succession, de las 2 veces ganadora del Emmy, recientemente concluida su cuarta y última temporada. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta maravillosa serie me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues estoy mal porque quiero heredar o una gran empresa, o Repsol, Tú lo que quieres o son las gafas de Kendall, déjate de Telefónica. rollos. Ya está. Sí, Eso... es que necesito una empresa para comprarme todos esos trajes, esas chaquetas, esas gafas y esa vida. Yo quiero esa vida. Y el De una manera mausoleo. u El otra. mausoleo es fundamental. Jorge Navas también nos acompaña. El mausoleo es la parte fundamental de todo esto. Un ofertón, el mausoleo, tal y como lo dicen. Y muy gracioso La ganga. muy gracioso. Todo lo que tiene son gangas o son cosas así bastante. De hecho, fuera de coñas, debe ser. Imagino para los actores y las actrices y para el elenco bastante flipante los sitios donde han rodado y han dejado de rodar, porque ni siquiera creo que ellos deben estar habituados a ese tipo de sitios. Ni de lejos. Yo estaba viendo uno de los diversos vídeos que están colgando recientemente en YouTube y había uno en el que agradecían a todos los fans, en el que comentaban sus escenas favoritas, pero contaban sobre el rodaje y Sarah Snook decía sobre el final de la segunda temporada en el yate, dice que me llevan en helicóptero al yate y me pagan por esto. ¿Cómo funciona esto exactamente? ¿Qué está pasando? Nunca voy a volver a tener esta experiencia allí en Croacia. Succession es complicado, desde luego, no comentarla sin spoilers. Vamos a hacer un esfuerzo sobre todo de cara a esta cuarta temporada. Tengo que leer la sinopsis oficial porque quiero leer lo que al principio nos comentó HBO que iba a ser esta serie, que era: Succession cuenta las tribulaciones de la familia Roy, Logan Roy y sus 4 hijos, ojo, no los 3, los 4 decían desde el principio, que controlan uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo. La serie rastrea sus vidas mientras contemplan lo que les deparará el futuro una vez que el patriarca de la familia abandone la compañía. Nos remontamos al principio de los tiempos y recordamos, Jorge, ¿qué recuerdas tú de Succession cuando empezó a anunciarse en HBO, en ese mundo posapocalíptico que iba a tener la cadena americana cuando se terminase Juego de Tronos? Pues yo, la verdad que no recuerdo mucho de la serie. Yo que más empecé a verla porque me dijiste tú, yo vi que fue un episodio 2 y tampoco me terminó de matar porque me pareció en principio un poco los ricos también lloran, pero es que los ricos son unos hijos de puta. O sea, yo creo que en el primer episodio, la escena esta que están jugando creo que es el cricket, ¿no? El béisbol. ¿Béisbol, pues? Y le vacilan al pobre, al hijo del empleado y con el rollo de si consigues hacerlo te da $1 millón. Luego se ríen de él, le hacen firmar un NDA para que no digan, no sé, es decir, muy pasado de vueltas, ¿sabes? Muy bestia todo el tono que tiene. Y luego hay una cosa que más que luego creo que en la serie se pierde, y es que el rollo de la demencia de Logan al principio parece que está muy presente y luego con el tiempo desaparece. Al principio no terminé bueno, vi eso, vi el primero y el segundo, y luego yo creo que cuando acabó la primera temporada sí que lo vi todo el tiro. Le di una segunda oportunidad y sí, ahí sí que vi toda la temporada. Juan, ¿qué recuerdas tú de tu acercamiento a Succession? Yo recuerdo verla cuando se estrenó y recuerdo dejarla a los 2 episodios porque no entendía muy bien de qué iba todo este rollo de grandes empresas, de fusiones, de no sé qué. Creo que me distrajo demasiado y no acabé de entrar. Y sí, cuando se estrenó la segunda temporada, igual que Jorge, entré de lleno. O sea, después de tanto boca a oreja, tanta recomendación de vosotros, otros programas por Twitter, digo, bueno, pues hay que verla. Digo, igual me pasaba como con otras series como The Wire, que era también difícil la entrada a lo primero, y oye, y digo, pues le di una segunda oportunidad y luego ya no me bajé del carro porque, madre mía, qué puñaladas. Es que no, yo no he visto puñaladas en otra serie como aquí. Yo en esto me cuelgo la medallita. Yo creo que con esto y con The Good Wife, que yo recuerdo que lo comentamos, Jorge, ¿te acuerdas cuando hacíamos todos los pilotos? Y dije, esta va a ser la gran serie de la que se estrena en septiembre, y creo que no me equivoqué especialmente de esa añada de ese año de las cadenas en abierto. Yo Succession me fascinó desde el primer episodio. Y es cierto que es un mundo que a mí me gusta mucho, y toda la parte de finanzas, igual que la parte de política, a mí me das una serie de altas finanzas, hasta Billions, que tiene sus cosas. Ahora que estoy obsesionado también con las cosas nuevas que tienen en HBO recientemente como Industry, pero a mí me das una cosa de estas y es cierto que yo estoy el primero allí para poder verla. A mí me fascinó desde el primer momento. Ahora, no esperaba que iba a tener el recorrido que he tenido posteriormente, y yo creo que vamos a hablar un poquito de eso, Jorge, del viaje que tuvimos las 3 primeras temporadas y qué esperábamos de esta cuarta y última temporada cuando se nos confirmó antes del estreno que era la última temporada. Sí, luego sí, sí que habrá que parece que
sea, que sí que hay algunos cambios. De hecho, sería curioso ver exactamente si está todo pensado de un principio así. Y también las cosas un poco raras, o personajes satélite, o personajes que están por ahí, luego empiezan a encajar. Yo creo que las cosas que más me extrañaba al principio era el personaje de Greg. Parecía que como Greg era al principio el personaje que se colaba ahí y que nos permitía conocer todo eso, porque parecía como que es la persona que viene de fuera, entonces entra ahí y es como que igual, pues alguien que no conoce este mundillo, cómo lo va descubriendo a marchas forzadas, y era un poco como el gancho con el espectador. Y luego fíjate la relevancia que tiene, trascendencia, de manera más o menos consciente, de manera más o menos voluntaria según el momento. Yo creo que se hace más el tonto que sobre todo muchas veces que es lo que es, pero sí que evoluciona un montón, y yo creo que es una serie que que no para de crecer. De hecho, yo creo que la primera temporada quizás es la que así en resumen podría decir que la que menos me encaja, pero no por eso, porque creo que faltaba todo un poquito por encajar, y al final entender eso, que cada uno, porque está muy bien eso, la serie como que te deja caer y aterrizas en medio del meollo sin que te expliquen nada. O sea, vas descubriendo los personajes, vas descubriendo la trama según va avanzando, es decir, y no paras, ahí es constantemente en movimiento, constantemente haciéndose cosas y demás, y hasta que consigues eso. Y bueno, y también es inevitable que todas las series a partir de la primera temporada es cuando realmente dicen, a ver, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué tenemos que potenciar, qué tenemos que dejar de potenciar, y aquí creo que se nota muchísimo. O sea, creo que la serie a partir de la segunda temporada es pues una serie de sobresaliente, por no decir de matrícula de honor. Juan, esas 3 primeras temporadas y sobre todo cómo encaraste esta 4ª temporada una vez que ya supimos que era la última. Bueno, empezando por el final, yo la verdad me dejó descolocado porque era como uno de los grandes éxitos, la sucesora de Juego de Tronos, y que no había conseguido los grandes números que esperaban, pero sí que aún así eran grandes números. Y por eso me extrañó, digo, van a cerrar la temporada 4 aquí, digo, si la pelea esta que se ha quedado al final de la tercera temporada parece que da para muchísimo más, parece que pueden contar más. Y lo que me quedo del viaje de las 3 primeras temporadas, sobre todo, creo que me cuesta encontrar ya no solo series que sean a nivel de guión tan buenas, tan redondas, sino que visualmente mejoren estas, bueno, visualmente y sonoramente. El tema, cómo tratan todo el tema de las dinámicas de poder desde un principio, cómo van evolucionando, cómo cada vez que suena en mitad de la serie la musiquita de la intro es porque está cambiando una posición de poder dentro de la trama. Es espectacular. Cómo se usa el que haya un actor delante de otro tapando a otra persona para señalar y para realzar que alguien está tapando realmente en la historia a otra persona, que le está haciendo de menos. Todo este tema a nivel visual me tiene fascinado, como luego lo comentaré, como en esta última temporada una conversación, visualmente enfrentados los dos, y luego pasan a ocupar cuando se resuelve, pasan los dos a ocupar el mismo trozo de plano. Es que sencillamente es de locos. Yo, sobre la cosa decía Juan, es cierto que no tiene los números, ya no ni siquiera de Juego de Tronos, sino por ejemplo de The Last of Us. Ha hecho unos números muy, muy superiores a los que teníamos, de lo que nosotros conocemos oficialmente, que son los números yankees que evalúa Nielsen, que al final es lo de siempre. Esto es una plataforma muy grande a nivel mundial y no podemos comparar lo que tiene Netflix con lo que tiene HBO, evidentemente. Pero el final, y ha sido un gran éxito para ellos, no ha llegado a los 3 millones de espectadores. Por comparar simplemente las grandes producciones de las networks americanas, de las cadenas en abierto, están en torno a los 10 millones. Lo damos precisamente esta semana porque había sacado en Nielsen todos los ratings. El número 2, de hecho, Yellowstone está casi en los 12 millones fácilmente, y The Last of Us estuvo prácticamente en el doble, y Juego de Tronos por encima de los 10 millones. De Euphoria, si no recuerdo mal de memoria, hace mejores números, y veremos The Idol, que yo tengo el convencimiento de que va a superar, si no en el primero, desde luego en el segundo episodio, lo que hace Succession. Pero es cierto que la influencia que tiene de que todo el mundo hablemos, es decir, la cantidad de podcasts en España, desde luego, pero especialmente americanos, la cantidad de especiales que han hecho absolutamente todos los medios de comunicación más o menos relacionados con las series, ya no es de Hollywood Reporter, Variety y todos los que hay, sino de Ringer le ha dedicado pues todo lo del mundo, de todos los podcasts. Yo creo que tienen como 3 podcasts, hacen 1, 2 de análisis del episodio de la semana, uno en mitad de la semana de lo que esperaban y otro el viernes de cara a lo que esperaban la semana siguiente. Y al final, evidentemente, se lo están haciendo porque le funciona, que les apetece mucho hablar de la serie, porque lo otro que tiene es que es una serie para hablar mucho de ella, en la que puedes comentar muchísimas cosas, y se te queda en una hora corto la cantidad de tramas, subtramas, personajes y la evolución de cada uno de ellos. Yo
sí tenía el pálpito detrás de que podían cerrarlo en esta cuarta, si no en esta cuarta, en esta quinta. Yo estaba convencido de que o anunciaban que esta terminaba o anunciaban que era esta y una última, y con esto concluían. Creo que ya estaban en el punto ese, especialmente viniendo HBO y especialmente en el punto actual. O sea, yo eso sí que lo tenía bastante claro. No de una forma tan radical como lo hizo Jesse Armstrong, con una entrevista que dio a New Yorker, y en el que también dejaba la ventana abierta de hacer algo. Creo que por HBO hubiesen hecho 10 o 12 temporadas sin ningún tipo de problemas, pero al final, bueno, pues él ha decidido y le costó. O sea, todo lo que cuenta ahí en medio, yo creo que tiene que ser complicado el sentarte y decir, como él mismo dice, de esto es lo mejor que voy a hacer en mi vida y quiero acabarlo. Yo creo que ese planteamiento tiene que ser bastante fastidiado de hacerlo. Valoración global de la cuarta temporada, yo creo que nos ha gustado a todos, ¿no? Y esto es bastante sencillo de poder hacerlo, ¿no, Jorge? Sí, también con sus intervalos, yo creo que, claro, es que lo que pasa en los primeros capítulos como que es muy fuerte y al final influye mucho la trama, influye mucho en todo. Creo que sí que hay dos capítulos de un poco de valle, la parte de las elecciones, que es, quizá pasa menos cosas en cuanto a cosas gordas, es decir, de quedarte boquiabierto, pero sí que lo compensan con momentos de diálogos muy potentes. Yo, sobre todo la charla entre Tom y Giovanni, creo que es bastante, es crudísima, es una conversación, un diálogo súper duro, una relación como la suya, con toda la toxicidad que tiene y con todos los vaivenes y demás, y luego pasa que creo que termina bien. A mí el final, bien, me ha gustado, pero tampoco me podía haber esperado otro final y me hubiese quedado igual, pero la serie muy bien. Y la temporada, pues quizá un par de momentos un poco más valle, pero muy top, bueno, es sobresaliente igual. Yo me cuesta recordar una serie y sobre todo una temporada en el que cada episodio haya ido a más que el siguiente. Que hayamos tenido una semana, un episodio, que hayan pasado 1000 cosas, que nos quedemos pendiente para la que viene y que llegue la semana que viene y que consiguiéramos que nos olvidásemos de muchas tramas que habían pasado, que se habían abierto y que ya no importaba porque el siguiente episodio estaba siendo mejor todavía y más arriba y con los diálogos más afilados y con frases memorables y como dice Jorge, con esos momentazos de rastrerío puro, de ratas y de puñaladas traperas, que es lo que me encanta de esta serie, esos cuchillos que vuelan afilados. Hacemos una pequeña pausa, como hacemos siempre en review, para escuchar por última vez, bueno, por última vez no, que la podéis oír todas las veces que queráis, porque ya está disponible la banda sonora de la cuarta temporada, igual que de las 3 anteriores, a cargo de Nicolas Britell, que por cierto le edita en su propio sello. Se ha creado un propio sello para lanzar todas las bandas sonoras de todas sus composiciones. Ole sus narices, un tío que de verdad hay que seguir la pista de los grandes compositores modernos. Pues eso, oímos el piano de Succession y volvemos para hablar ya con spoilers de esta cuarta y última temporada. Estamos ya de vuelta y Jorge, el gran problema de hablar del principio de la temporada es que podríamos hablar del episodio 1-2, pero claro, todo palidece cuando llega el tercero y de repente Logan se nos muere. Es complicado, yo creo que incluso recordar lo que ocurrió en esos 2 episodios. Yo recuerdo que a la prensa, al menos a mí, en España nos lanzaron solo el primer episodio, mientras que los americanos llegaron hasta el cuarto y ellos decían que los 2 primeros habían sido muy flojitos comparado con el tercero. Claro, yo veía el primero y el segundo y dije, si esto es flojito, ¿qué es lo que vas a tener después? Pues después tuvimos lo que tuvimos en el tercero, claro. Sí, y menuda test a la prensa, decir, el que diga algo es ejecutado supuestamente. No va a haber un vídeo, nada, o sea, es que ni un teaser en su vida lo que queda, porque ostras, es que es un spoiler muy gordo, por supuesto, la muerte de Logan. Pero a mí sí me gustó, por ejemplo, la escena en el karaoke. O sea, la escena, y el pensar que esa es la última vez que se ven, el que tu padre dice, no sois gente seria, y fíjate que no es ni siquiera un tema, o sea, lo habitual es que tú hables con tu padre y hables en tonos más cariñosos, o hables en tonos más o incluso más defraudado, o no lo que esperaba, no sois gente seria. O sea, es hablando directamente en un lenguaje de negocios. O sea, es como que, y es él además vamos a decir que se humilla, que es lo que están buscando ellos. Están buscando ver cómo humillan al padre y le fuerzan a ir ahí, que sabe que no hace ni puta gracia, no hace ni puta gracia el ir, no hace ni puta gracia el ir a un karaoke, no hace ni puta gracia, y ahí se regocijan de, mira, hemos conseguido que venga papá y demás, y al final lo que hace es decir, es que no soy gente seria, no sois nada, no sois nada, y no se puede hacer negocios con vosotros, que al final es lo que habéis decidido que hagamos, que seamos simplemente gente con una relación comercial, y creo que es muy potente, o sea, y buena parte de lo que pasa en el siguiente capítulo, la muerte de Logan, es que ellos se dan cuenta de
de cómo se han despedido de su padre. Y de hecho, la obsesión que tienen es de poner el teléfono que me escuche, porque le quiero decir que le quiero, cuando vamos, en fin, le quieren de aquella manera, pero claro, es que el último año, porque de hecho, creo, si no me equivoco, la serie justo es un año más o menos de duración de tiempo, se ha dedicado a putear al padre de una manera u otra, el padre también se ha dedicado a putearles y a jugar con ellos, pero claro, es que la despedida es como es que le dicen no soy gente seria y lo siguiente es por favor ponle el teléfono, papá te quiero, papá no sé qué tal, pero claro, encima por teléfono, que fíjate qué manera de despedir de tu padre, pidiéndole a un tipo que está ahí, que además, que bueno, luego fíjate lo que pasa, que por favor que le ponga el teléfono cerca de la oreja y sin saberlo, porque igual todo eso estaba sin... Ya había muerto Logan hacía minutos, que lo más posible, y se hace un poco el paripé. Juan, ¿cómo viste tú esos 2 primeros episodios antes de llegar al tercero con la muerte de Logan? Yo, esos 2 primeros episodios creo que dibujaban una serie muy distinta y nos estaban preparando para una serie muy distinta de lo que fue luego a partir de ese momento abrupto del tercer episodio. Como dice Jorge, creo que el momento de la discoteca no solamente es importante para ese episodio, sino que esa frase es lo que marca todo el resto de la temporada. Hasta los momentos finales, lo que les dije, no sois gente seria, es que sois niños. O sea, os comportáis como críos en vez de adultos y cerrar tratos como adultos, que es algo que lleva intentando inculcarles desde el primer episodio no de la temporada, de la serie, cuando deshereda a Kendall de sucesor, porque porque ha ido a su fiesta de cumpleaños en vez de quedarse trabajando y currando, que luego veremos que eso es uno de los principales motivos para que la serie acabe como acaba. Pero creo que ese momento es espectacular. Y sin embargo, siento un poco de pena porque, jolín, yo quería haber visto esa guerra atroz contra el Logan Roy, que luego no ha dejado de estar presente durante el resto de la temporada, porque es que ellos estaban todo el rato obsesionados con qué pensaría papá, cómo lo haría papá. Siempre estaban con todo esto en la cabeza y por lo que decían y por lo que hacían. Pero sí, me hubiera gustado ver el desarrollo de aquel de 100 que estaban preparando, a aquellos expertos en vídeos cortos sobre noticias, que me recuerda mucho al anuncio reciente que ha habido del nuevo canal que se va a estrenar de la BBC, creo que se De la comentó CNN, la semana aquí en Europa. pasada, de la CNN aquí en España, y me recordó muchísimo al proyecto de ellos, de The 100. Yo estaba escuchando y digo, pues esto lo han inventado los Roy, que tampoco es que lo hayan inventado ellos. Pero me hizo mucha gracia. Y no sé, creo que... Bueno, ahora seguimos hablando porque... Y el acuerdo con Pierce. ¿Dónde ha quedado el acuerdo con Pierce? ¿Dónde ha quedado el acuerdo con Pierce? Que en los 2 primeros episodios se nos planteaba de este va a ser desde luego el núcleo de aquí y cómo van a tomar este equivalente del New York Times y hacer especialmente Chauvin una cosa para combatir el poder de ATN o que se nos dice que tiene ATN. Es una cosa que luego se ha ido pasando con el paso del tiempo conforme se desarrollan los acontecimientos y ahí podemos hablar ya directamente, Jorge, de ese tercer episodio. ¿Tú te esperabas la muerte de Logan 1 dentro de esta temporada y 2 tan pronto dentro de la temporada? No me lo esperaba. Y el caso es que sí, como en un momento sí que como que era normal, porque más es una serie en la cual no hay demasiadas muertes. Está la muerte accidental del pobre camarero, que también tiene su trascendencia, y luego fíjate cómo lo retoman al final, al final de la serie, pero no había pensado, y menos aún en esas circunstancias, como lo hacen, y de hecho incluso yo creo también, y ahí yo creo que nos ha pasado a todo lo que lo he visto, que al principio él creía que era una broma de Tom o era una cosa que o incluso un montaje del propio Logan para sacarles información, sacarles alguna cosa y luego no, resulta que sí que fallece. No me lo esperaba y creo que eres brillante, y además de brillante el haber hecho tan pronto, porque es que no es, o sea, si hubiese fallecido el último episodio te hubieses creído, digamos, o el penúltimo episodio, y entonces el último es como decir que no, se lo ganan en el tercer episodio y tienes que prender el grueso de la temporada para ver lo que pasa después. Y claro, no solamente lo que pasa dentro de la empresa, sino también creo que el encaje con las elecciones estadounidenses es también muy muy potente, el hecho de que justo coincida con esto. Entonces pueden tocar un poquito todo lo que está preparándose en las temporadas anteriores, especialmente la tercera. Aquí como todo se acelera y como todo se junta y al final siguen y es curioso el tiempo que tardan entre que fallece Logan y le entierran, la cantidad de cosas que pasan, elecciones, la boda, el no sé qué, porque la empresa, el conglomerado no puede parar y está justo en el momento de negociación del acuerdo, y de hecho los tres se van para allá a hablar con el primera visita ya al retiro que tienen ahí en la casa esta loca ahí en Suecia,
con el padre fallecido apenas minutos antes y dejándole a Connor que se pelee con la última ex mujer, y los preparativos locos del entierro. Yo creo que es de lo mejor que he visto en la tele, cómo llega una muerte que, claro, todo el mundo esperaría eso, que si llegaba la muerte de Logan iba a ser al final de la serie, después de una lucha contra los hijos espectacular, pero no, llega sin aviso, sin estar todo resuelto, un momento muy abrupto, muy realista, igual que pasaría en la vida. Deja en ese momento, claro, viendo en el episodio 3 en su momento, un escenario de pura carnicería a partir de ahí para los hermanos, que es lo que acaba ocurriendo. Me parece fascinante cómo está rodado. Muere fuera de la vista de sus hijos y de la nuestra propia. Que es que incluso viendo el episodio por primera vez, te estás preguntando todo el rato, pero ¿de verdad ha muerto? O sea, consigue que te sientas igual que ellos. Es que es una locura. O sea, que te estés preguntando si es una broma de Tom, si se están vengando de ellos por algún motivo. Y si ha muerto de verdad, pues como te pasaría a ti si recibes esa noticia de alguien con el que has hablado el día de antes. Dudamos a la vez, al mismo momento que ellos. Y es chocante, desconcertante. Y luego tiene momentos ese episodio creo que tiene algún momento de pura risa, que antes hablábamos del primer y segundo episodio, que estaba haciendo Kerry, la nueva amante, la nueva novia de Logan, estaba haciendo unas pruebas para ser presentadora de televisión, de que todo el mundo se estaba descojonando de ella, porque al intentar narrar un hecho horrible en televisión no puede parar de sonreír y de reírse, y cuando está muriendo Logan en el avión, dicen, oye, dice, el payaso sonrisitas, ¿cómo está? ¿Cómo le va el shock del muerto al payaso sonrisitas? Dice, en plan, es que son unos cabrones, o sea, en medio de toda la que está montado, y dejan estas perlitas para que te partas el culo, que es como tú dices muchas veces, esto es una serie de comedia más que de drama. Y es que no hay ninguna serie con la que me ría más que con Succession, de verdad. O sea, yo tengo que parar mínimo 2 o 3 veces todos los episodios de la primera temporada. O sea, yo el momento del cohete de Kieran Culkin, iba a decir yo, de Roman, es que sigo teniéndolo. Yo no sé las veces que lo he visto, me parece de las cosas más hilarantes. Yo creo que estuve como 2 minutos sin poder parar de reír, que me dio ataque de tos y todo, desde lo que me reí en su momento cuando lo veo con la tableta y veo que explota el cohete. Te lo juro, o sea, no pude parar con aquello. Fue una cosa loquísima. Yo sobre el episodio, me ocurrió una cosa extraña, y es que lo vi muy tarde. Mira que yo he intentado ver esta temporada todos los días el lunes. De hecho, el episodio final me levanté pronto, me quedé dormido 2 o 3 veces porque intenté verlo a las 3 de la mañana, pero lo vi antes a las 6:30, a las 6 de la mañana me puse a verlo finalmente, y a las 7:20 lo había terminado. Pero no me acuerdo qué locura de semana tuve, que no lo pude ver hasta el miércoles o el jueves, y estuve al margen de absolutamente todas las redes, del grupo de Telegram, todo lo que pude, pero claro, para preparar streaming me comí los titulares como mínimo y sabía que había una muerte. Y mira que estuve dándole vueltas a quién puede ser el fallecimiento. Jorge yo creo que se acordará porque se lo estuve comentando varias veces, que lo había visto, y le dije, sé solamente una cosa, que es que hay un muerto. Y mira que estuve pensando uno por uno quién podía ser, y en ningún momento se me ocurrió Logan. Y es que, y lo decían en algunas de las entrevistas, es que la serie se llama Sucesión, es que al final tienes que tener una sucesión, y viene en el título. Pero yo ya tenía interiorizado, yo creo que la imagen de Logan la tenía muy parecida al Bartlett del ala oeste de la Casa Blanca, que inicialmente iba a ser un personaje secundario y que no va a aparecer, y que luego, una vez que tienes a Martyr, cobra toda esa importancia, de que yo creo que, pues lo que ocurre con las series, y lo comentaba Jorge también antes, de conforme vas viendo los miembros que tienes, especialmente los actores, le empiezas a tener más fuerza, y un Logan Roy que aparece con fuerza en el primero, pero que luego parece que vaya a fallecer en los siguientes episodios cuando tiene esa enfermedad, luego coge toda esa fuerza. Yo creo que ya está totalmente convencido de que han dado este cambio de tercio, va a tener importancia hasta el final, y no, jamás me hubiese imaginado, desde luego, que iba a fallecer, y que va a fallecer en el episodio tercero. Y mira que es complicado a día de hoy que te den una sorpresa o que te den un giro de guión de esta forma, y como decía Jorge, que los críticos no lo revelasen. Yo no leía absolutamente nada, y suelo leer a bastante esta gente, y era un acto de fe por parte de HBO. Yo creo que además solamente lo comentó los que ellos tenían muy claros, y todo el mundo sabía lo que se estaba jugando aquí, porque HBO ha tenido muchos problemas con las filtraciones. Acordaros de la 4ª temporada de Juego de Tronos, que hubo un periodista francés que filtró los 4 episodios, luego con los últimos que ocurría, y luego de hecho el último episodio no lo han mandado absolutamente nadie. Cuando digo absolutamente nadie es quitando el podcast oficial suyo, que creo que era Swisher, y tampoco mucho antes, porque no está Jesse Armstrong haciendo el análisis final. No sé si lo tendrán grabado
grabado y lo publicarán después, o han decidido no publicarlo por la huelga de guionistas. Lo único que ha dicho Jesse Aston es una carta abierta que escribió en The Guardian, que he localizado hoy, que existe, que todavía no he leído cuando estoy grabando esto, pero es la única declaración de esa prensa que ha hecho finalmente. Jorge, a partir de ese tercer episodio vamos hacia adelante. Antes del final yo creo que podemos comentar un poquito todos esos episodios de en global hasta el 9º, en el que nos van marcando todas las líneas y todas las uniones, desuniones, frentes, hasta que al final vemos, bueno, pues si vamos a tener esos dos frentes, uno con Madson y otro que de alguna forma rechace ese pacto entre cada uno de los personajes, antes de que luego comentemos el final. ¿Cómo has visto esa transición desde el final del tercer episodio hasta el final del 9º? Pues lo que decía antes, hay momentos que está un poco más de valle, un poco más, pero bueno, al final son todos el ir y venir de ellos tres. Pues eso, lo que parecía al principio de temporada, sobre todo por lo que pasa al final de la temporada anterior, que son un frente unido, porque además es la primera vez que se unen tanto por intereses personales como por filiación. O sea, es que están cabreados con su padre y entonces quieren hacer frente, se dan cuenta, la única manera de hacer frente a nivel emocional es ir los tres juntos y pues poner un poco en un verte al padre, y luego a nivel empresarial también, porque los votos de los tres más la gente que tiene más o menos cercana o conocida, pues pueden hacerse valer de cara al consejo. Pero claro, pues es que pues cada uno disparando por su lado, cada uno de repente queriendo o bien posicionarse. Ahí es curioso porque el único que realmente es sincero en todo momento, o el más sincero, es Kendall. Además es el que abiertamente dice, es que creo que tengo que ser yo. Es que tengo que ser, creo que tengo que ser yo, porque soy, además se ve mucho en el último episodio, es decir, soy el que realmente se ha preparado, soy el que realmente controla esto, soy el que ha hecho, mientras que pues Siobhan ha venido un poco de rebote, porque recordemos que Siobhan viene que ya no quiere saber nada de este mundillo, ella está haciendo asesora encima de un posible candidato demócrata, con lo cual incluso ni siquiera tiene la afinidad política con todo lo que supuestamente parece que es la ATN y demás, o incluso su propio padre, la manera de funcionar. Roman es un desastre absoluto y es más bien fatal. Luego es curioso porque hoy le he leído el vídeo un vídeo que le hacía una entrevista a él, tenía dos detalles muy curiosos. Uno decía que él cree que él sí que Roman debía ser el que lo heredaba, porque es el único que era como el padre, mientras que Kendall y Siobhan lo que quieren es heredar para cambiarlo, para darle su propio toque. Kendall un toque más modernete, más pues eso, más LinkedIn, más guay, más molón, y Siobhan pues intentar mover un poquito el derrotero, sobre todo la parte política de ATN y demás, y sin embargo Román lo que quiere es hacer exactamente lo mismo que el padre, es decir, esto funciona, no lo toques, y si alguien lo quiere estropear, a la puta calle hasta que venga otro, y demás dice eso. Y luego también, como decíamos antes del cambio de la relación con Jerry, el cómo cuando ven que eso funciona le dan luego mucho más vidilla de lo que había en un principio. Eso, cada uno se posiciona, y luego pues algunas escenas muy potentes, la escena de Siobhan y Tom, y fíjate luego la repercusión que tiene después, aquí ves los que más me ha costado, los momentos de Tom y de Greg, que en otras temporadas son más graciosos o tienen más, aquí había momentos que me ha costado verlo, me parece que estaba un poquito basado, y luego algunos mejores insultos de toda la serie. Yo, o sea, cuando le dice Madson, no soy más que una puta banda tributo, o sea, me parece, o sea, la cosa, el puñetazo, o sea, es decir, Dios mío, sabía que se dicen, pero además eso, Roman siempre es muy, roza la depravación, o sea, es todo pasado de vueltas, todo súper, pues eso, rozando el porno en la mitad de la cosa que dice, cosas muy depravadas, pero luego el resto son muy duros. O sea, lo que se dicen Siobhan y Tom es muy descarnado, porque encima saben que lo que quieren hacer es hacerse daño, pero lo que le dice Madson, o sea, eso de sois una banda tributo, o sea, me parece que es la cosa más bestia que se dice en toda la temporada de lejos, ¿no? Juan, ¿cómo has visto tú estos episodios del 3 al 9? Ostras, yo empezando por si el nombre de Kendall estaba tachado o no tachado, que clarísimamente, qué bueno ese momento clarísimamente estaba tachado, porque Logan era así, de cambiar rápidamente de opinión y a tomar viento. Creo que no, o sea, ellos no hacen las cosas de manera lógica, porque si las hicieran de manera lógica y con la cabeza fría pensando en los negocios, tendrían la empresa a nombre de ellos ya hace mucho. Es que creo que la sucesión en ningún momento ha sido por la empresa, la sucesión ha sido por ser Logan Roy, pero Logan Roy
no olvidemos que es que ha sido un padre ausente, un padre cruel, maltratador física y psicológicamente con sus hijos. Es que es eso, al final es la sucesión por un trauma familiar. Entonces por eso siempre tienen esas luchas descarnadas entre ellos, esas puñaladas y todas esas cosas. Creo que los momentos, a mí lo que más me ha flipado esta cuarta temporada ha sido Tom y Siobhan. Creo que tienen los mejores momentos de la temporada desde el final del primer episodio, cuando están los dos en la cama y se sinceran. Me encanta cuando ves a Tom que deja de fingir, porque no recordemos que Tom es una persona totalmente distinta dependiendo de con quién está hablando. Sí. Y los momentos con Siobhan es él ya cansado, ya harto, pero le ves que por primera vez es él de verdad cuando habla con ella, cuando tiene esas peleas. Creo que incluso el lenguaje visual de la serie cambia siempre que están ellos dos juntos y tienen una conversación aparte del resto de la trama. Siempre está esa cámara por ahí en medio para que tú te sientas como que estás entre los ricos observando, espiándolos, pero cuando se trata de ellos dos, la cámara se queda fija y es nada más que ellos y ellos. Para mí son los mejores momentos de la temporada. Desde, como decía, desde ese momento, desde la pelea en el balcón, cuando le da el regalo a ella, que le da ese escorpión, que sí, jaja, es una broma, pero ella no se lo toma a broma en ningún momento. Y de ahí viene luego lo demás, de cada vez que estando peleados se cruzan en un avión, en un pasillo, no me acerco a ti, pero a la vez quiero que te acerques constantemente a mí. Creo que son las mayores muestras de odio y de cariño que yo he visto en una serie de televisión, y ellos dos me tienen fascinado. Y luego, grandes momentazos de Greg y Tom. Es que, o sea, Greg ha sido más rata que nunca, estaba en todas partes, se enteraba de todo y manejaba la información como nadie, y como no hemos visto en temporadas anteriores. El momentazo cuando Tom él dice, tengo una notición, tengo una bomba aquí encima, y él le suelta, la información es como una buena botella de vino. Te la guardas y esperas el momento adecuado para sacar la botella y reventarle la cabeza con ella a alguien. Es maravilloso ese momento. Y luego la otra frase que tiene con Siobhan, que es, estoy precansado. Estoy cansado de pensar en lo cansado que voy a estar. Que por favor, Jorge, necesitamos camisetas con esa frase. Yo, al hilo de ese precansado y de ese cansado, una de las cosas que ocurren del 3 al 9 es la concentración del tiempo. Siempre Succession lo que ha hecho son saltos temporales entre episodios y episodios en las 3 primeras temporadas. De hecho, también en los 2 primeros, antes del fallecimiento de Logan, lo teníamos, y que al final tenías una excusa que era una boda, una celebración, una festividad para reunirnos a todos o a la gran mayoría de los personajes, o en cualquier festógoro que fuesen a hacer, o el cumpleaños, por ejemplo, de Kendall en ese episodio también absolutamente mítico ya de la primera temporada. Aquí no, aquí lo que vemos es a partir de tercer episodio todo que transcurre ni siquiera en 6 días o en 7 días, que transcurre en cuestión de 3 o 4 días, y es ese bombardeo de la cantidad de cosas que esta gente tiene que tener en la cabeza. La otra cosa que tenemos es que los tres no son capaces salvo el último momento del último episodio del final, que luego lo comentaremos, de decirse las cosas a las claras, y lo que van haciendo es cada uno la guerra por su parte, aunque luego ponen, sí, vamos todos juntitos. Pero siempre Roman va a tener el hecho de que mi padre me eligió como sucesor. O sea, mi padre me lo dijo antes de fallecer en el coche. Siobhan va a tener siempre la parte de a mí, mi padre me lo dijo en esa reunión que tuvimos en la casa de los Hamptons en la segunda temporada. Y Kendall es que siempre ha sido el number one boy, es que siempre ha sido el primero. Y Connor luego va a hacer sus cosas y es el que mejor, que yo creo que acaba, más allá con esa relación a distancia, que veremos a ver qué tal funciona en Eslovenia, por Eslovaquia, que la cosa está muy muy lejos de Estados Unidos. Pero bueno, oye, ha tenido la mujer que ha querido. O sea, él desde luego ha conseguido al final la pareja que quería, y tiene una casa bastante apañada por lo que hemos podido ver, con ascensor y todo. Esa es la parte en la que a mí me ha gustado mucho estos episodios, con 2 episodios yo creo que espectaculares, que son el de la parte de las elecciones, por la conversación de Tommy Siobhan, pero sobre todo, y también por todo lo que ocurrió durante ese episodio, y luego el del funeral. O sea, el del funeral, con los 2 discursos, luego hablaremos de momentos que nos hayan gustado, de frases y de insultos, pero ese doble momento que juega mucho, y yo aquí tengo mi absoluto desconocimiento y mis lagunas del mundo de Shakespeare, pero para eso escucho podcasts en los que la gente sí que ha leído esto, que reflejan mucho lo que hacen en Julio César hace Shakespeare, con la muerte de Julio César y los 2 discursos que da primero Bruto y posteriormente creo que es Marco Antonio.
de esas distintas facetas de esta persona que fue lo mismo o que fue distinto para los demás, y en el que por fin conocemos un poquito de la vida de Logan Roy, ¿no? Sabíamos que había tenido una hermana, sabíamos que la cosa había acabado muy mal por un momento en el que bromean, creo que recordar, con la novia de Roman en la primera temporada, que le dicen, pregúntale de esto en el episodio en el que vuelven a su ciudad natal, pero no sabíamos ese tránsito que tuvo que hacer en el Atlántico sin poder hablar durante horas siendo un crío de 5 años, y que luego, ya no que matase a su hermana, sino dos cosas fundamentales. Una, que él le acusan de matar a su hermana y sus padres adoptivos nunca le quitan esa parte, y luego que él vuelve a casa porque no puede estar porque no se siente capaz de seguir dentro de ese internado, y que yo lo que haces haciendo de psicología barata y psicología de sofá es lo que de alguna forma me marca él de salir de aquí y esto mató a mi hermana, nunca volverá a ser débil, y nunca lo hemos vuelto a ver débil, lo hemos visto siempre de muchísimas formas y con ciertas cosas, pero la clave fundamental es no puedo mostrarme ser débil en absolutamente momento, ni siquiera relajado, solamente lo veremos relajado una vez en el último episodio a través de la televisión, que es la única vez en la que yo creo que le hemos visto sonreír más allá de cuando le sale un negocio bien, de estar en una cena tranquilo y sin decir fuck off, que no lo dice en ningún momento. Es Connor el que imitándole lo dice, pero no lo dice en ningún momento de ese final. Hablamos, si os parece, del final del episodio completo y luego de cómo queda la cosa y qué nos ha parecido como episodio. Jorge, ¿qué esperabas antes de ver el final y hasta qué punto se han cumplido tus expectativas con ese último episodio? Pues no me esperaba que fuera Tom al final el que le dara, y al final sí que es verdad que luego lo piensas y sí que encaja todo. Es el que mejor juega sus cartas, es el que en todo momento es como como dice, el tapado en todo momento. Él sabe que no puede, de hecho él al principio está en una sensación de debilidad extrema. De hecho, en el cuarto episodio le dan por muerto, es decir, nadie sabe que pues, está a punto de divorciarse. El único valedor que tenía era Logan, porque en un momento dado él sí que es verdad que él juega su carta bien, es decir, él no tiene el nombre, él no tiene nada, a pesar de que está casado con Siobhan, pero es el único que dice, si hace falta voy a la cárcel. Algo que sus hijos, bajo ningún tipo de concepto, lo hacen. Es decir, que en el momento que a pesar de que yo creo que alguna vez lo he dicho, que es el personaje que peor me cae, porque es el que voluntariamente decide ser un hijo de puta integral, porque es el único que no tiene ese origen, es un tipo que parece que es un origen bastante humilde, de hecho bromean con él alguna vez con eso, pero bueno, al final se acaba conociendo a Siobhan y y empieza la relación. Él decide ser un hijo de puta porque como decía también antes Juan Farán, él es como cuando se muestra con Siobhan, ese es el verdadero Tom, pero cuando tiene que ejercer de ejecutivo, pues ejerce, y cuando tiene que ser canalla y tiene que ser cruel con Greg, incluso no sé cuánto traducido en castellano, pero cuando empieza a hacer bromas con él, necesito vete a agregar cosas o vete a ese tipo de cosas, cuando incluso se lo llega a rebajar, a convertirlo en una especie de verbo, es decir, la acción de esta persona es gregorear o de ese tipo, es muy 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 bestia. El peor me cae porque es el que no tiene por qué ser así, pero decide hacerlo. Pero al final es el que juega mejor sus cartas, es el que se abre el pecho de verdad y al final no tiene. Él es el que no puede dar más, o el que no puede aportar más, porque no tiene acciones, no tiene dinero, y lo que tiene al final es su propio ser. Y bueno, pues si tiene que ir a la cárcel, pues venga, pues voy yo, pero acúrate. Y al final verá que poco a poco va jugando sus cartas, y en el último momento, cuando le dice macho, lo que necesito es aquí va a haber una escabechina, va a haber hostias para todos lados, necesito un yankee, ¿tú estás dispuesto? Y dice, pues mira, si es que está dispuesto, y hace un mes y medio estuve a punto de irme a la cárcel y lo vi bien, pues ¿qué van a hacer? ¿Hablar mal de mí? Pues bien. Pero el sueldo que voy a tener y la posición que voy a tener de poder bien merece todo esto, y mira, y al final lo consigue. Está a punto de estropearle porque al final confía en Greg, y mira, es curioso ese detalle. Yo pensaba que a Greg lo iba a ejecutar sin ningún tipo de piedad, y aún así valora la lealtad, a pesar de los pesares de que es en parte torpeza, o en parte también el puntito de ambición de Greg, que empieza a mostrar cada vez más. Entiende que a pesar de los pesares tampoco va a tener muchos más apoyos, y necesita esa gente leal, y sobre todo el caso de Greg, que es la persona que sabe sus trapos sucios, porque recordemos lo que pasa en la primera temporada de Sol, cuando se dedican a destruir papeles y ciertas cosas que ocurren. Es el único que conoce sus trapos sucios y necesita mantenerlo cerca y contento y calladito.
es su propiedad y para eso lo marca ahí Sí, sí. clarísimamente. O sea, eso lo tiene claro. Igual que Kendall hacer con el antiguo guardaespaldas de su padre, Sí, sí. que era una de las pocas personas que conocían el secreto que tenía de la muerte del camarero, más allá de cuando se lo revela a sus hermanos, evidentemente. Pero ahí yo creo que. Yo eso no tengo ninguna duda. Es decir, cuando Greg se acerca ahí, es decir, podría despedir a todo el mundo, podría cargarse a todo el mundo, podría tener enemigos, pero a Greg siempre lo va a tener junto, aunque sea por esa máxima de los enemigos, cuanto más cerca mejor. Eso lo tenía yo absoluta y totalmente claro. Juan, ¿qué te ha parecido el último episodio? ¿Esperabas que las cosas se iban a acabar así? Luego hablamos un poquito de cómo vemos finalmente a Kendall, a Roman y a Siobhan. No esperaba que, o sea, yo tenía la esperanza de que la serie abrazara la comedia totalmente y Greg fuera el elegido a suceder la empresa. O que cayera una bomba y morían todos. Era la opción que... Es que incluso en el episodio anterior, cuando Madsen está diciendo necesito un pelele, necesito un títere, y tú piensas, no hay mayor títere aquí, mayor pelele que Greg, que está a la que salta detrás de todo el mundo a ver a quién le come la oreja un poquito. Pero sí que he de decir que me encanta cómo ha acabado. Creo que, bueno, son dos sucesores realmente. Tenemos a Tom que se va a encargar de la empresa y es el designado para llevarlo todo, pero creo que la verdadera sucesión, que incluso es lo que decía Jesse Armstrong, esto no va de quién sucede la empresa, sino quién sucede todo el trauma familiar, y esa es Siobhan. No olvidemos que está embarazada, que ha decidido que va a tener un niño y que no lo va a ver, o sea, que lo va a tratar igual que su padre los trató a ellos, que es muy heavy. O sea, ella es la verdadera. O sea, todo lo que ocurre al final, ¿por qué dice que no en ese momento? Es precisamente porque no puede soportar que ese cariño que va a recibir o sea, ella ve que su hermano lo que va a recibir es el cariño de su padre hacia él, porque va a ser el elegido, porque a todos les ha prometido la empresa, pero al final, por lo que se niega, es por ese supuesto cariño que anhelan de su padre, por ese respeto que anhelan de él, y que en ningún momento les ha mostrado a ninguno, porque los ha manipulado, los ha mangoneado y los ha tratado como basura y como si no fueran sus hijos. Entonces, y la parte de Tom, como decía, sí, me encanta porque es el que más ha currado. Como decía antes, en el primer episodio de la primera temporada destituyó a Kendall porque se fue al cumpleaños de Logan y no estaba trabajando y no estaba al pie del cañón, cosa que sí hacía Tom. O sea, Tom ha demostrado durante toda la serie que es él. Es que incluso cuando realmente no se ofrece él a ir a la cárcel, es Siobhan quien lo propone en un cierto momento. O sea, las ha pasado peor que nadie. Es quien ha estado al lado de Logan cuando ha muerto. Es que era el indicado a suceder la empresa. Yo empecé la semana convencido de que Siobhan no iba a ser, porque volviendo a ver la escena del tercer episodio, el final del penúltimo episodio, perdonadme, cuando le llama a Madsen y le dice, está arreglado, ya he hablado con la gente del futuro presidente y mientras sea una persona americana puede ser, en ningún caso dice su nombre. Y está totalmente convencido de que eso no era accidental y que estaba totalmente preparado. Jugueteé mucho con la posibilidad de que fuese Greg, aunque luego al final decía, no, esto sería demasiado de la comedia. Y luego es cierto que a mitad de semana descubrí la maravillosa teoría de internet, que yo creo que a Juan se lo ha contado, pero no sé si a mi hermano se lo ha contado o no, del jugador de béisbol. Y es que Wansham es un apellido, como podéis comprender, muy extraño, muy complicado. De hecho, yo pensaba que era una broma inicialmente, que no se pronunciaba así, que estaban haciendo una nombra. No. Es un apellido y existe, el único Wansham que existe más o menos en la historia conocido es uno con el mismo apellido, pero con una S más al final, que fue un jugador del principio del siglo XX de béisbol americano, del 1920, que tiene a su haber, lo único que por lo que he recordado es porque hizo la única jugada triple, que es cuando se eliminan a 3 jugadores simultáneamente en un partido de béisbol y por lo tanto termina la entrada cuando tienes a 2 tíos en base y uno que batea, él solo, que es una cosa que normalmente lo que haces es lanzar la pelota, uno la coge, se la manda a una base, se la manda a otra base y eliminas a los 3. Es una jugada que es rara, no es habitual verla en los partidos, necesitas tener 2 tíos en base y uno que bate después y no tener a nadie eliminado previamente para que pueda funcionar. Bueno, pues hay más raro todavía que eso, es que lo haga una única persona, porque quiere decir que ha cogido la pelota, ha eliminado al tío que bateaba y se carga a otros 2 que estaban en las bases. El único caso en el que se ha dado una serie mundiales la hizo este Wansham. Y entonces empezó la debate de va a ser una triple play, que es como dicen los americanos, una triple eliminación y Tom se va a cargar a los 3 hijos. Y chico, yo, fuese verdad o no, era una cosa que cogí. Claro, Tom al final, por otro lado, ¿es el sucesor? Sí. Ahora, ¿qué precio? 1, se traga
en una conversación que tiene con Madson, que no solamente le dices vas a ser un pelele, sino es que yo realmente lo que quiero es que no puedo poner a tu mujer porque me la quiero tirar. Y yo creo que ella también quiere que yo se la tire y que nos tiremos entre los dos. O sea, tienes que aguantar esa parte inicialmente, que puedes tener una relación muy abierta, pero es una cosa que es complicada cuando sabemos que además la que quería la relación abierta es ella, que con eso ya tragó en su momento. Y luego lo que hereda realmente es el tener una presidencia de una compañía que va a estar controlada desde Suecia, en el que únicamente va a ser el pelele americano y que si cambian los vientos puede estar cambiado pasado mañana porque no tiene ni la ascendencia ni el poder que tenía Logan, y veremos qué ocurre con las elecciones, porque una de las cosas que tenemos es, hemos dado por sentado, especialmente en el episodio 9, que Manque más el presidente, pero aquí nos dejan caer, como yo creo que también intuíamos todos, que igual hay uno de los estados donde están las votaciones, donde hubo todo el follón de la quema de votos, que aquello se revierte, y si este ni siquiera eres presidente, el follón que puedes tener en ATN, que al final tú has dicho por activa o pasiva que tú eres el que diste la señal de que estés elegido, puedes caer en desgracia. Es decir, que igual en 2 meses Tom ya no es ni siquiera esa parte y ni siquiera tiene eso. Y luego las escenas, y luego comentaremos de si recupera a su mujer, a qué precio y de qué forma, y la diferencia de esas escenas, lo decía Juan antes, ¿no? De cómo se tratan las imágenes, de la mano, de cómo se dan la mano los dos en el primer episodio cuando llegan al acuerdo de divorciarse, y cómo se dan la mano en el coche, en el penúltimo momento, la última vez que vemos a Siobhan en la serie, de le pongo la mano y ella me la pone de la forma más, no sabría deciros, es que no me sale ni siquiera el adjetivo para ello, de desdén, de cansada, de no hay otra cosa, de lo hago porque lo estás esperando, que le da a ella. Yo creo que es una cosa absolutamente espectacular. Juan. Que no es... claro, vemos una cosa durante toda la temporada, que es Siobhan perdonando a Tom y volviendo con él. No lo perdona por tener a su hijo en el vientre, lo perdona porque la dinámica de poder ha cambiado. O sea, en la serie todas las personas excepto Logan Roy tienen a alguien a quien machacar y son machacadas por otra persona. Y la persona a quien machaca Siobhan durante toda la serie es Tom. Excepto en el momento en el que en el primer episodio ella le dice vamos a dejarlo, y él no lucha por ella. A partir de ese momento él está a su nivel, no se deja machacar por ella en ningún momento. Y en ese momento en el que a partir de ese episodio ellos se miran de tú a tú, es cuando ella decide perdonarle. Y ella se va con él no porque herede la empresa, sino porque ahora se miran de tú a tú y están al mismo nivel, por mucho que ella venga de la familia que venga y él venga de una familia muy diferente. Y creo que es lo que decía. O sea, la relación entre ellos dos es espectacular, sobre todo en esta temporada. Jorge, hablamos un poquito de Roman. Bueno, también es curioso, Roman, como aquí intenta sacar pecho y parece que es el momento en el que él opera más. Además, eso es el encargado un poco también del enlace con Madson, pero luego al final, pues es que todo la mochila emocional que lleva cargando, ya, aunque él finge o pretende ser mucho mejor de lo que es, o mucho más duro de lo que es, o estar mucho más preparado de lo que realmente es, pues en el episodio del entierro vemos que no, o sea, que es que le puede, o sea, que realmente lo que él en todo momento que hace es poner una pose, eso, a base de insultos y de todo tipo de probaciones y de comentarios de vueltas, es la manera que tiene él de defenderse, pero bueno, vemos detalles con la relación con Jerry, que eso, de la cantidad de debilidad que tiene y cómo todo es una pose y todo es la manera que él tiene de mostrar fortaleza, pero que al final no es más que, o sea, que no es una coraza, que es un chaleco. Lo vemos ahí lo vemos, pero creo que es el personaje más complejo en ese aspecto, porque es y además es el personaje que yo creo que más lástima da en algunos momentos, el cómo él toca fondo. Además, él toca fondo y lo humilla en el momento que está ahí, no me acuerdo, es George o el otro que está en el vídeo viral de llorando en el entierro de su padre. Están los tres, están Carl, están Frank y está Jerry. Y están bromeando sobre, o sea, el momento que has tocado fondo emocionalmente, y además también de cara para afuera, porque sabes que eso la gente se lo va a tomar a mofa, y están mirando, y son esos tres cabrones los primeros que están humillándole, y como al final eso, como también cómo se enfrenta a todos los manifestantes, pues el momento que tiene que necesita él demostrar algo que no es, y el problema que yo creo es el momento que es consciente, y ahí es cuando es consciente que él no vale para esto, y de hecho desde ese momento su argumento para heredar la empresa es que papá me lo prometió.
Ya no hay ningún argumento de es que yo valgo para esto, es que yo puedo hacer no sé qué, yo soy el que ha conseguido el acuerdo, el empezar el acuerdo con Matson, yo soy el que hace no sé qué tal. Eso desaparece. Ya únicamente lo que hace es tirar por lo emocional, decir, es que papá me lo prometió y es todo su argumento. Pero yo creo que es por eso que queda más tocado de todo. De hecho, bueno, el momento eso que se acaba evadiendo a casa de la madre por intentar evitar que hasta el punto de que es que ni siquiera quiere ir no tiene pensado ir a la junta de accionistas en la cual se va a jugar el destino de la empresa, y tienen que ir eso, tanto si van por un lado como Condal por otro lado, aunque luego confluyan y consigan una entente, porque lo que quiere es desaparecer del mundo después de lo que ha pasado en el entierro, porque además es que se hunde. Yo además cuando fallece el padre es el que peor reacciona en cuanto que no se lo cree. Esa gana dice que es mentira, que hasta que no lo vea no me lo creo, y el que más le cuesta encajar la situación, sobre todo el que menos preparado está para esto. Yo creo que es un perro sin collar que va detrás de los coches. Pasa otro coche, me voy detrás de otro coche. Creo que nunca ha pretendido y nunca ha querido realmente heredar la empresa. Él tiene un estatus de playboy millonario y es con lo que más cómodo estaba antes de empezar esta pelea en la serie. Eh, Creo Lo que que pasa es el que momento en le saca de quicio que le vean como menos que el resto. Yo creo que ahí lo que le pero jode es eso, es decir, sabe que no es tan bueno, pero no quiere que la gente dé por hecho que no es tan bueno como Siobhan o como Kendall. Porque él no busca suceder la empresa, él lo que quiere es el cariño de su padre, igual que los otros Sí. dos. Él lo que quiere es heredar eso y ser el ganador, el que se lleve ese cariño. Cuando sale a por los manifestantes, realmente no está buscando meterse en pelea, porque sí, lo que necesita es que alguien lo corrija, igual que a un perro. Antes estaba Logan, que era quien lo corregía, quien le soltaba un bofetón de vez en cuando. Cuando no estaba Logan, estaba Jerry, que era quien lo marcaba y que le decía, hasta aquí muchas veces te estás pasando, esto sí, esto no. Y en el momento en el que no tiene a ninguno de esos dos, no tiene a nadie que lo corrija. Y por eso sale a buscar pelea, porque necesita que alguien lo pare. Sí. Y creo que es lo que busca en todo momento. Y al final es eso, creo que es el más niño, es el que más emocionado está cuando ve a su padre en esa cena con Connor y los otros, que creo que es uno de los momentos más tristes de toda la serie, porque es la primera cena que no acaba a gritos, la primera cena de la familia entera, me refiero. Mm. La primera cena que no acaba a gritos, que no acaba en pelea, en la que su padre está feliz y son ellos tres los que no están ahí. Es que es muy triste ese momento. Y al final es el más niño, no voy a decir el más inocente porque es el que más idioteces suelta, pero sí son las mismas idioteces que seguramente está pensando el resto, porque jamás lo corrigen cuando dice estas idioteces. Está tratando a su primo como una auténtica basura y sus dos hermanos están ahí y no dicen absolutamente nada porque están aprobando siempre todo lo que dice. Yo creo que el viaje que tiene Roman es la línea que decía Juan de es un plomo millonario y lo meten dentro de la refriega. Y él vivía muy bien haciendo sus cosas, igual que Siobhan vivía muy bien en el mundo de la política cuando Kendall iba a heredar al principio de la serie, ¿no? Yo creo que esa parte de él se lo cree y tiene dos grandes momentos en el que no da lo que se espera de él o lo que la sociedad va a esperar de él, que es, en primer lugar, cuando le grita a Matson en el summit que tienen ellos ahí en la montaña, que es el primer momento en el que no se traga los sentimientos por un mejor acuerdo y suelta todo, y con eso acaba la relación que él tiene con Matson y que se había labrado a lo largo de mucho tiempo, y era el interlocutor válido, y de hecho eso es lo que le había hecho a su padre, que dijese tú vas a ser el sucesor porque eres tú el que va a llegar a este acuerdo con Gojo. Y luego evidentemente en el funeral en el que se revela que es humano, y luego lo vemos como busca ese segundo padre que comentaba Juan en esa pelea. Yo creo que al final lo que busca es que le rompan la cabeza, porque es lo que haría su padre en esas circunstancias, y ese papel lo tiene Kendall. Y ahora hablamos de la parte de Kendall entiende eso perfectamente y lo hace en dos momentos. Uno, cuando después del fondo le dice, has metido la pata hasta el fondo, la has jodido, y la has jodido bien, y esta es la culpa, que es lo que su padre le hubiese dicho perfectamente. Y luego el momento de los puntos de la frente, que me pareció brutal, ese abrazo de que ves que se está cada vez más largo y más largo. No, es que este pedazo de hijo de la grandísima puta, que aquí no hay más, está intentando que su hermano sienta dolor y reventarle cuando le está diciendo todos los puntos, reventarle los puntos. Son los momentos en los que realmente Kendall se convierte en Logan. Luego ya se desinflará, pero es el final del penúltimo episodio y el principio del último episodio es el mayor momento en el que Kendall realmente se ha convertido en Logan. Y luego en cambio al final, cuando miro los tres hijos, quitando Connor evidentemente, que yo creo que es el que mejor, con todos sus arreglos con Gula, bueno, pero ellos se aclaran, ya llevan aclarándose mucho tiempo, no tienen más.
lo ves en el bar tomando el martini, que es la bebida que normalmente tenía Jerry, y sonriendo de ha pasado esto, y este es, lo decían también, no me acuerdo si era en el podcast oficial o era en alguno de los análisis de, creo que este es uno de los hechos de mi vida, pero no va a ser el principal, no es el fundamental. La muerte de mi padre sí es fundamental, pero lo que ha ocurrido con todo esto, a Kendall le va a marcar la vida para siempre, nunca va a tener una cosa como estas, a Siobhan, por además la parte del embarazo, le va a llevar siempre. Pero si alguien de todo esto se olvidará y se acordará a lo mejor solo de los buenos momentos y solo de ciertas cosas, va a ser Roman, que al que le van a llegar muchísimos dinero, que no tenía problema de dinero tampoco, pero va a tener, y a partir de ahora va a poder hacer lo que quiera. Y oye, se ha pasado un tiempo en el que ha podido despedir a quien quiera, que le coge el gustillo y vamos, quítaselo porque es una cosa maravillosa. Y al final lo ves, el único que acaba sonriendo de todos ellos, es el único que realmente acaba relativamente feliz. Jorge, hablamos de Kendall y de Strong, que al final uno y otro son absolutamente indivisibles. Sí, yo en más de un momento pensaba que al final acaba suicidándose, Kendall. Y hay un momento, el momento ese que parece que va hacia la ventana y demás. Digo, espérate que no acabe esto en tragedia a lo bestia, pero no, al final aguanta el tipo. Hay un momento ya muy curioso que pasó hoy en Twitter y es un detalle muy chulo, es cuando pierde la votación y se va en el ascensor y al final entra un no sé quién, un cualquiera con él, que es algo que en otro momento nunca lo hubiese pensado, que al final, pues eso, el dueño de la empresa o el CEO o un cargo importante tiene garantía suficiente para, sobre todo, ir acompañado. Nunca va solo. Si os fijáis, Roy, esa Logan nunca va solo. En casi ningún momento siempre está acompañado de gente, ya sean secretarios, secretarias, ya sean curry, lo que sea, pero incluso Kendall en muchos momentos siempre va acompañado. Y es la primera vez que está solo. Lo único que le queda es el chofer, el chofer guardaespaldas de que trabajaba para su padre, que es el que le acompaña. Y acaba hundido porque, como dice él, y además su último argumento para ser el que herede es que no se hace otra cosa. El que le dice es que como no haga esto, mi vida no tiene sentido ninguno. O sea, lo decía antes de Roman, lo que dice es que papá me lo dijo. Siobhan también apela a eso, papá me lo dijo, a pesar de que Siobhan se apunta a la carrera está un poco ya iniciada, pero Kendall dice, es que yo he nacido para esto, es que soy el que está preparado. Miente varias veces porque dice, soy el hijo mayor. No es verdad, el hijo mayor es Connor, pero fíjate, hasta este punto es curioso, él es... Con Connor hay varios momentos que parece que él, por ejemplo, es muy bonito el momento que le dice en el segundo episodio en el karaoke, que es que sois esponjas emocionales, como a pesar de los pesares, ese momento sí que tiene el momento, igual pasa como Greg, es como el personaje que siempre da el puntito cómico o el punto surrealista, pero luego tiene varios momentos curiosos. Y luego, por ejemplo, hoy viendo el vídeo este de Kieran Culkin, él dice que el peor personaje de toda la serie es Connor. Dice, el resto de gente hace cosas terribles, pero el único que compra a alguien y la mete en un chalet y le da una jaula de oro es Connor. O sea, porque al final su matrimonio con Willa es una transacción económica pura y dura en todo. Es curioso, no lo había pensado, pero bueno, en esa parte sí. Pero bueno, es que lo de Kendall, pues igual luego el siguiente cambia por completo, porque es curioso, porque parece como que también está intentando retomar un poco la relación con la mujer, o que la cosa no va nada bien, y claro, él era consciente también que el hecho de heredar la empresa o de pasar a ser el nuevo CEO iba a ser ya que eso que se acabó. Él se autoengaña diciendo, no, es que lo hago por mis hijos, que es mentira absoluta, es la manera de autoengañarse, pero es el que emocionalmente acaba más parado, que lo mismo. Y estamos hablando de emocionalmente, porque claro, todos al decir va a tener una mortalidad de dinero, tanto en cash como en acciones de Goyo, del cagarse, que eso es la parte que no, claro, pero o sea, como parten de aquí, pues todo lo que sea bajar de ahí o en ese punto pues les afecta, pero sí, o sea, es el que más tocado porque es el que más apuesta, el que más cerca lo ve, sobre todo empieza el primer episodio de la primera temporada con quien lo va a tocar y lo pierde en el último segundo. En varios momentos también se empieza a acercar y demás, y esta vez ya lo palpa hasta el punto de que es un voto que ya lo tenía, es el voto que daba por eso. Había otros que tenía dudas y este es el que tenía claro, y al final se va al garete y pierde el control, como yo creo que no pierde el control en la serie, sobre todo con su hermana, los insultos, lo que le dice. Yo creo que en momentos anteriores más mordazona, pero tan bestia, tan descarnado y sobre todo gritando, perdiendo las formas, la primera vez que lo hace. Juan, ¿cómo has visto tú a Kendall y cómo termina Kendall?
como un niño, que es lo que son, niños que han crecido sin cariño. Decías que lo hago por mis hijos, pero a ver, pedazo de animal, unos hijos de los que no te acuerdas que tienen nunca, pero sin embargo cuando se los tocan en esa conversación final, en esa habitación, Hostia, ¿cómo es que saltan? está a punto de destrozar a su hermano. Y que me resulta curioso que los otros no han sido tíos nunca en la serie. O sea, tienen sobrinos, pero nunca los han considerado sus sobrinos. Para ellos son purria, es que ni siquiera son de su propia familia. Y cuando han compartido espacio, no les han hecho ni puñetero caso. Y luego creo que es el que peor acaba, el que peor trato se ha llevado por parte de su padre, con esa promesa que le hace con 7 años. Decía Jeremy Strong que lo ha basado en la autobiografía de Andrea Gassi, que su padre hizo lo mismo con él, maltrato psicológico puro y duro, cuando tenía 7 años. Le dijo que él iba a ser jugador de tenis profesional y no iba a ver otra cosa. Y cómo él se obsesionó con eso y para él no había nada más ni existía nada más. Y después de ser tenista profesional no había la nada. Y aquí le pasa lo mismo. Decía también que había preparado el personaje basado en Ricardo III, que es alguien que lo pierde todo nada más que por hacerse con el poder. Es espectacular lo que hace. El simbolismo que tiene siempre con el agua. En el agua siempre está en sus momentos más bajos o más altos. Me encanta ese capítulo final en el que ya da por hecho que va a ser el heredero y se sumerge en el agua y se sube como una especie de tabla. En ese momento ya ni siquiera está en el agua, está por encima. Cuando se acercan sus hermanos a decirle, vale, vas a ser tú. Lo habíamos visto sonreír, pero jamás en las 4 temporadas lo habíamos visto feliz. Y una felicidad pura. Por fin iba a tener lo que él quería, lo que su padre le prometió, por lo único que ha sabido luchar toda su vida. Y cómo se lo arrebatan en un momento. Cómo coge ese momento de confianza que tuvo en la 3.ª temporada, que fue el compartir con sus hermanos que había matado a alguien. Y como ese hecho es lo único que él no ha podido superar y que lo tiene traumatizado. Y en cuanto le sacan ese tema es cuando la caga totalmente. Cuando les dice, ¿sabéis ese momento tan íntimo que nos unió a todos? Pues os estuve mintiendo. O sea, ¿cómo puede creer que decir eso va a hacerles cambiar de opinión? Seguramente si hubiera admitido, sí, lo he matado yo, es el mayor error de mi vida y me arrepentiré siempre. Seguramente Siobhan habría cambiado de parecer, pero no, decide ser una rata, que es lo que son todos, y mentir a los demás. Y entonces es cuando más, o sea, eso lo sienten como una traición mayor a todas las que había hecho Kendall. Y al final es totalmente merecedor. Decías antes que pensabas que se iba a suicidar. De hecho, está grabado un final alternativo en el que saltaba al río. Sí, anda, qué bueno. Porque el sonado de Jeremy Strong se cogió ese de lado para adelante y el actor que hace del guardaespaldas lo enganchó. Eso es lo último que he leído. No sé si hay distintas versiones del invento. Yo sé que pensaba que cuando cogió el ascensor se iba para arriba. Recordar también la primera temporada cuando él flirtea con tirarse del balcón y posteriormente vemos como la segunda vez que sube le ha puesto todas las barreras de protección su padre, que lo ha visto por las cámaras o que le han contado que, oye, que está haciendo esto tu hijo, mira a ver cómo está el invento. Yo creo que Kendall lo que tenemos es, Kendall ha estado el fake it till you make it del creerse que su padre durante mucho tiempo, el mentirse a sí mismo, sabiendo y siendo consciente de que no era su padre, durante toda la temporada hasta el 9.º episodio. Yo creo que ya lo tuvo en la presentación de Live Plus, en el cual se empezó a comprender de esto lo puedo sacar adelante, y especialmente a raíz del funeral en el que se convierta en su padre. O sea, es que el discurso que da y la recepción, pero especialmente el cómo después empieza a organizar todas las tropas, cómo trata a su hermano a patadas, porque era como lo trataba su padre, porque sabe que esa es la forma de que al final a mí Ronan me siga a mí Roman. El cómo despide, o Jess cuando le dice que se va a despedir la ignora absolutamente, que en otras circunstancias habría hecho lo más lo posible porque siguiese de bueno, y luego al final tiene la nueva Jess, que es una cosa también maravillosa en el último episodio. Y luego el cómo empieza a cuadrar la cosa con Hugo, de tú vas a ser mi perro, ¿verdad que sí? Sí, uf, arreglado. ¿Quién queda por en medio? El guardaespaldas de mi padre, me voy a por él. Es decir, son acciones clarísimas de alguien que en ese momento se lo tiene muy claro, y lo tiene clarísimo hasta el momento de la votación. Y me voy allí y convenzo a mis hermanos. Y es cierto que tengo ese momento de facilidad, porque cuando se han juntado los tres y se le va, tienen las coñas internas, pero siguen siendo esos críos que jugaban en las fuera de su padre intentando llamar la atención y que solamente esperaban que su padre, en vez de pegarle un grito, le dijese podéis venir aquí a jugar. Eso sí que lo están buscando. Y tienen la escena más bonita que tienen de los tres conjunto, de bromear con su madre, y especialmente la parte del queso y la parte del batido sin
infame que le hacen beberse, pero lo vemos feliz en ese momento. Y hasta el momento de la votación, él se cree Logan. Es que en ese momento es Logan y por eso la caída es tan grande. Es él jamás se va a recuperar de esto. Es la sensación que te queda a ti, y la vida da muchas vueltas y lo que veas, pero al final de todos los tres hermanos, incluido Kwon, no sé quieren los cuatro, el único que dices, esto sí es un antes o después en su vida, eso sí le va a marcar para toda la vida, jamás va a volver a ser el que era, desde luego con diferencia para mí es sin ningún género de duda que tal. Incluso físicamente se nota un montón. El que está, cuando está peor, Kendall, fíjate, tiene el pelo cortito, pero si os fijáis, aparece despeinado y aparece desgarbado. O sea, es el que incluso físicamente, cuando está mal, los otros momentos que está mal, más se le nota y más hacen que también que en pantalla se note. Juan, hemos comentado un montón, pero yo creo que antes de ir con el qué esperaríamos del futuro y de posibles spin-offs que yo creo que a todos nos gustarían ver, ¿algún momento, algún episodio que queramos destacar especialmente que no hayamos comentado hasta ahora? A ver, en momentos, como he dicho, los de Siobhan y Tom, creo que en momentos de puro raterío y de ser basura humana, como ese momento en el que Tom tiene que despedir a cientos de personas y dice, Greg, hazlo tú. Siéntate aquí delante de esta pantalla y ponte a despedir a troche y moche, que yo estoy enviándome un WhatsApp guarro con mi mujer, y me parece más importante que la vida de todas estas personas. Momentos que no voy a olvidar, el momento del fotopene que manda Roman, ¿no? Perdón. Roman a su padre. Sí, no, sí, su padre, que le manda ¿no? eso, Roman, no me salía Roman, que le manda a Roman a su padre. Creo que no recuerdo haberme reído tanto en la serie durante tanto rato, esas miradas incómodas, madre mía, el momento, como decías tú, de la nave explotando, y el final de la tercera temporada es espectacular, esa traición, esa mano en el hombro de Logan a Tom. Y en esta temporada, el momento que decía antes de la botella de vino, cuando Greg le rompe la botella de vino metafórica a Siobhan detrás de los cristales, ese juego de miradas, ese cambio de mirada en Siobhan de me cago en toda mi vida, voy a tragar mierda como nadie dentro de 5 segundos, y Greg detrás del cristal en plan... Es lo que hay, me podías haber comprado, podías haberme comprado y tenerme contigo y has decidido que era mejor que no. Es que es una pasada, creo que es un momentazo. Jorge, momentos, escenas o episodios especialmente recordables de la serie. Yo creo que el momento que más me gustó de la serie fue el cierre de tercera temporada, la escena de los tres. La escena en la que ellos se ven vencidos porque el padre los manda a la mierda, y creo que ese momento de los tres, además luego recuerdo le escuché a Mark Strong decir que dice, como actor, esto es lo máximo que puedo dar en mi vida, no puedo dar más que de lo que he conseguido. Esa escena de ellos tres ahí tirados tirándose por el suelo, ahí, con todo el polvo y demás, creo que esa escena es el momento top de la serie a nivel de interpretación. Y creo también el otro momento, el abrazo de los tres cuando fallece el padre, cuando tienen que darle la noticia, y el porte de fuerza que tienen los tres. Tenemos que hacer momentos de fuerza. Siobhan es la que habla, pero luego se rumba y se da ese abrazo. Creo que es muy 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 intenso, pero sobre todo el cierre de esta temporada creo que es el mejor momento de la serie. De la escena esa yo le he oído hablar tanto a Strong como a Mike Mylord, que es si Jesse Strong siempre hablamos de él por la parte de guión, Mylord no solo la responsabilidad de dirigir los mayores episodios, las aperturas y los cierres de episodios, sino que además prácticamente un co-guionista en alguno de los casos. Es el que siempre además da la cara y el que siempre ha estado en todas las entrevistas, y ahora que Ashton no ha dado las entrevistas al final por la huelga de guionistas, es el que está cogiendo desde la parte creativa todas las entrevistas, como os digo, que estaba haciendo Mylord. Y también en su momento Strong comentaban de cómo se tuvieron como 16 o 17 tomas, que no acababan de verlo cómo hacerlo, y hubo un momento en el que solo dijo, dejadme un ratito, se fue, y es cuando decidió sentarse en el suelo. Y dice que a partir de eso, pues lo que tienen los artistas, esto es una cosa que, y sabemos que además Jeremy es muy especialito para todo y todo lo conocemos, pero ese fue el momento y hace la magia que él hace. O sea, es que es absolutamente impresionante cómo actúa. Yo en momentos aquí podríamos estar otra hora y pico como llevamos ya haciendo el programa, pero sobre todo al final por las cosas que recuerdo de la última temporada y de los últimos episodios. A nivel de comicidad, que hemos comentado algunos de los momentos, el momento del
wasabi yo creo que también está en el top 5 o en el top 10. O sea, ese momento digo, no puede ser verdad. Y cuando le tira el agua con gas que tiene limón, no, pero si el limón es solamente para limpiar, digo, no puede ser verdad. Es que no puede ser verdad. Es absolutamente maravilloso. Y luego, como escena pequeñita, muy similar a la de las manos que tenía de Chauvin, el momento en el que Catherine se acerca a la última amante de su marido, le presenta a la segunda amante de ella y se sientan las cuatro juntas. Qué escena más maravillosa. Y mira que una de ellas no la hemos conocido, a salida más, que no recuerdo ahora el nombre del personaje de la anterior mujer de Logan, a la que conocimos en la primera temporada, había salido muy poco y vuelve a salir un poquito aquí en medio. A Catherine Marcia, la habíamos ¿no? visto en algunos lados. Marcia, eso es. A Catherine hemos visto lo bicho que es decir, que el Logan no empieza, pero su madre, es que la madre de los tres también hay que darle comer aparte. O sea, recordar esa escena cuando Kendall, después de haberlo matado, decir, mamá, tengo que hablar conmigo, es que se ha hecho muy tarde, no me viene bien, y se me lo cuentan mañana en el desayuno. Es que esa es Catherine, es que tiene narices la cosa. Y ese momento de decir, se ha muerto. Y aquí estamos las cuatro, que en mayor o menor medida, de una forma u otra, por unas razones u otras, le hemos querido y nos juntamos las cuatro juntas. Sí. Y nos sentamos las cuatro juntas, que nadie va a hablar más de nosotras. Y si habla mal, que se enfrente con las cuatro. A mí ese momento, de verdad, de sororidad bien entendida, me pareció especialmente maravilloso. Me pareció una barbaridad. Y como dice, esto le hubiese fastidiado muchísimo, así que para las cuatro, las cuatro ahí en primera fila. Se nos ha acabado Succession, pero nos queda esa pequeña ventana que Jesse Armstrong, como os digo, formalmente, y es la última respuesta a cuando él hizo la entrevista en la que anunciaba que iba a terminar la serie con esta cuarta temporada al New Yorker en su momento, y que todos sabemos que HBO lo han dicho por activa o por pasiva, es decir, Francesca Orsi tenía haciendo una entrevista que comenté yo también en la newsletter de este pasado sábado, hablando de toda la serie, de decir, bueno, pues cuando venga, lo que quiera, que es más o menos lo que dijeron a Craig Mason después de hacer Chernobyl, vente para acá y lo que nos presente lo vamos a hacer. Juan, ¿qué cosas te gustaría a ti, un spin-off, una continuación, o que se meta este hombre en un futuro? Yo una continuación no, porque la verdad es que creo que acaba todo tan bien y creo que deja a los personajes a todos en un punto en el que no me van a interesar más de lo que ya he visto, que creo que no necesito eso. Sí me gustaría mucho ver la creación de Logan Roy. O sea, la creación de personaje, como él forja su empresa, o otro spin-off, o con la empresa ya formada y la llegada de Frank, Jerry y Hugo, quien sea, siendo jóvenes, levantando aquello. Creo que podría ser más interesante, ser otro tipo de serie también, pero sobre todo creo que la creación de Logan Roy, que al final creo que es uno de los grandes personajes de la televisión, al nivel de Tony Soprano, de personajes de Breaking Bad, que se van a quedar siempre en la retina. Y más allá es que, claro, al margen de estas historias, es que no sé qué pueden hacer. Si hacen otra cosa, que sea algo totalmente distinto. Jorge, por preguntarte, ¿tú qué tal, Jorge? Sí, yo también creo que sea interesante, pero creo que no tocaría los personajes que hemos visto al menos durante un tiempo. Si quieren retomarlo dentro de X tiempo y jugar un poco, que hay un salto grande de tiempo y que todas las cosas que pueden pasado, estaría guay. Pero eso, o bien en plan precuela, es decir, de dónde viene todo esto, o si no, hay un montón de familias, un montón de personajes que aparecen que podrían ser interesantes. Creo que toda la familia Pierce, que antes decíamos, creo que está además una familia muy, muy peculiar, con también personajes muy peculiares. Lo poco que hemos visto de cada uno, sí que están todos como muy trazados o como estereotipos muy o algo muy característico de cada uno de ellas, porque en este caso son todas ellas. También pueden tener su miga. Y luego hay varios personajes que salen, ahí no me acuerdo el actor famoso que sale en la segunda temporada, creo que es, al que tienen que ir a pedir dinero, Adrian Brody. Creo que hay una serie de personajes por ahí que hacen de gente muy potente, de gente muy adinerada, al final accionistas de la empresa, que por una razón o por otra han acabado ahí o han acabado invirtiendo en la empresa, que pueden tener también su pinito. Pero creo que así como conjunto, el que más juego podría dar es Pierce también, porque al final es otro imperio mediático de un palo más o menos opuesto, y además con un elenco de actrices excepcional también, que también podría dar mucho juego. Yo coincido con Juan que a mí lo primero que me vino a la cabeza fue una precuela, de contar después de que conociésemos ese inicio de Logan, el cómo levanta el imperio, y al final esas historias también pues normalmente son cosas que a mí me encanta, el ver cómo del cero de la nada se llega al todo, ¿no? Es una historia de superación y de esas cosas que yo he leído a Jeffrey Archer, que era el escritor inglés que estuvo durante un tiempo, era la gran esperanza blanca del conservadurismo en Inglaterra, fue a la cárcel, pero siempre ha escrito historias sobre todo de ese tipo, de gente que ha empezado de cero y que lo ha conseguido del todo con muchos problemas, y es un tipo de libros que yo
siempre he devorado desde hace muchísimo tiempo y tiene como 6 o 7 de este tipo. A mí esa es una historia que me gustaría muchísimo. Y luego, creo que como cualquier personaje, vamos a ver, haga lo que haga, lo voy a hacer, lo voy a ver, o sea, haga lo que haga JC Armstrong. Creo que la parte política, y es cierto que ahí tiene el hecho de que él trabajó en The Thick of It, y tiene VIP antes por comparación, y tienes el Ala Oeste, y tiene mucho más referentes que quizás tenías que en el punto del mundo de las finanzas. Pero creo que esas pinceladas que te da de cómo podría funcionar la película, igual la parte política y con los personajes, igual no a nivel global de Estados Unidos, a lo mejor te tienes que ir a Australia, a lo mejor te tienes que ir a Inglaterra, a su Inglaterra natal, o algo similares, pero él sí que ha creado un mundo muy similar al nuestro, pero que no es el nuestro, en el que no está Spotify, pero está Gojo, que no es exactamente lo mismo, en el que está TN, y no sabemos si está Fox, que es exactamente lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, en el que tienes personajes distintos. Yo creo que el que vuelva a revisitar este mundo en una serie de años, yo no lo descarto absolutamente nada. Creo que necesita un periodo de descompresión y de tranquilidad y de pausa y ver qué es lo que quiere hacer, que puede no querer hacer nada, pero creo que esta gente creativa al final quiere aprovechar el momento y que a día de hoy normalmente lo que le presenten se lo va a comprar, y si no se lo compra HBO, se lo comprará Apple o se lo comprará quien sea. O sea, la nueva serie del creador de Succession, solamente ya con eso se vende sin ningún género de dudas, y yo creo que estaremos desde luego los tres y mucha gente más para poder verla. Que ha sido un verdadero placer, don Juan Francisco Bellón, don Jorge Navas, un beso muy fuerte a los dos y hasta el próximo programa. Un beso grande. Un abrazo. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com. Estamos volviendo a coger el ritmo, tenéis razones para ver. Tenéis también en Gran Angular de Fuera de Series mi entrevista con los responsables de Por H y Por B, que está su segunda temporada actualmente en Sky Showtime. Tuvimos a la creadora, Marula Burló, tuvimos también a las dos protagonistas principales. Hablamos un montón del cambio de la plataforma y de cómo salió de ese genial y absoluto maravilloso que yo siempre recomiendo, que además lo podéis encontrar en YouTube, corto llamado Pipas, cómo construir a partir de ahí una serie. Mucho más análisis, tanto en Razones para Ver como Review, que podéis escuchar desde ya. Tendremos El Hijo Zurdo dentro de nada. Tenéis el de Fubar, el de la serie de Schwarzenegger con Netflix. Tendréis La Gotas de Dios, que además tuvimos a Alex Barredo, que es el gran valedor de la serie en nuestro pequeño circuito. Sí, absolutamente. Vamos, buenísimo. Qué maravilla de serie. Pues ya tenemos que hacer un review ahora cuando termine, que le falta nada ahora cuando estamos grabando esto. En fin, que no me enrollo más, que mucho más contenido en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos como siempre. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Chao.